Este es un programa de análisis y opinión. Todo lo vertido aquí tiene como finalidad entretener e incentivar a la gente a verificar en otros medios las aseveraciones aquí vertidas, ya que, como es costumbre en este país, no podemos negar ni confirmar la existencia de delitos, infundios, actos de corrupción, desvío de recursos, violencia o alguna otra cosa que deje mal parado al gobierno de turno. Ahora sí, al mame. Bienvenidos al único podcast que te habla de política como debe de ser, al Chile, con Alex Flores y Johamid Bell. Este señor es un fascista. A mí me vale verga. ¿Qué tal, chilenses? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Política al Chile. Así es, bienvenidas a todos ustedes. El día de hoy nos tenemos pues una presentación muy importante porque de nuestro lado derecho e izquierdo por parte de Alejandro tenemos al profesor Leonardo Figueiras, una figura indiscutible de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el cual pues tuvimos el beneplácito y la dicha de tomar clases con él. Y el día de hoy pues tenemos un tema muy interesante que no quisimos dejar pasar en esta primera temporada de nuestro podcast. Exactamente, ¿no? El día de hoy vamos a estar tocando un tema conmemorativo de este mes de octubre, un tema que a todos ustedes les interesa y que ya nos habían pedido que tocáramos en varias ocasiones, incluso hasta nos reclamaron y nos dijeron, ¿por qué no hicieron un capítulo ese día? Exacto. Pero precisamente queríamos tener un invitado súper especial para poder hablar de este tema. ¿Y cuál es este tema? Vamos a hablar sobre el movimiento estudiantil de 1968 y qué mejor que con el profesor Leonardo Figueiras. Profesor, necesita presentarse con el muchacho. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandro Johabed. Mira, sigue aún después de 54 años la discusión de varios temas. El primero es, ¿se ha hecho realmente un libro que estudie y analice los acontecimientos? Se han realizado alrededor de 800 ensayos, libros, tesis de licenciatura, maestría, doctorado, pero todavía siguen faltando más análisis, más puntos de vista que enriquezcan la explicación de los acontecimientos. Por otro lado, muchos compañeros no quieren dejar constancia de que el movimiento es el 2 de octubre. No, en realidad el movimiento es más que eso, y empezaré yo planteando mi tesis fundamental. El 68 es la revolución del pensamiento. Esa es la tesis que yo les voy a exponer. ¿Por qué es la revolución del pensamiento? Porque después de los acontecimientos en más de 100 países, son distintos países, distintos movimientos, distintas causas de los movimientos, y entonces ya no pensamos igual. ¿De dónde veníamos? De una Segunda Guerra Mundial en donde nos encontramos que pasábamos a una tercera guerra, que era una guerra fría, así se denominaba, entre el capitalismo norteamericano y digamos que el socialismo, entre comillas, realmente existente en la Unión Soviética. Claro. Entonces estos son elementos que nos van a dar, digamos, una pauta para poder entonces explicar lo que aconteció. Claro, y justo como dice el profesor, para quienes no sabían, durante toda esta década de los 60 fueron varios movimientos sociales que se llevaron a cabo alrededor del mundo. Está, por ejemplo, el movimiento hippie en los Estados Unidos, pero también, por ejemplo, tenemos movimientos estudiantiles en países como Praga, tenemos Francia. en Francia también. Entonces, hay varias movilizaciones estudiantiles que coinciden precisamente en varias nociones generales, por ejemplo, la búsqueda de la paz,
la búsqueda de la democratización en muchos países que estaban bastante cerrados en sus sistemas políticos, que ahí es en donde particularmente también entra México, ¿no? Porque tampoco olvidemos que México hasta ese momento y todavía después de ese momento, pues fue víctima, por así decirlo, de todo un sistema político cerrado que no permitía o que no le daba entrada a toda una serie de voces disidentes que se fueron cultivando en un caldo de cultivo que fue explotando hasta lo que fue el movimiento del 68 y posteriores movilizaciones, ¿no? Bueno, miren, para nosotros hay referentes muy importantes. Referente importante es la Revolución Cubana, También. cuando entra Fidel Castro y Camilo Cienfuegos, después el Che Guevara, en enero, el 8 de enero de 1959. Y como 2, 3 años después, por las presiones norteamericanas, obligan a Fidel Castro, que es uno de los líderes de la Revolución Cubana, a declarar que la revolución es socialista, porque a eso lo llevaron los gringos. Hay acontecimientos de guerras de liberación en África, en muchas partes de África. Apenas se van a independizar los países. Independizar, o sea, si nosotros tenemos un atraso de 50 años con relación a los norteamericanos, bueno, en África tienen un atraso de 150 años Claro. de luchas de liberación, de independencia. Tenemos desde luego la guerra del Vietnam, que es muy importante, de ahí el surgimiento de los movimientos antibélicos, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa. Y también, hay que decirlo, venimos de ese gran movimiento estudiantil en Francia, en el Mayo parisiense, así le dicen, en donde ellos sí tenían una serie de luchas estudiantiles por la transformación de los planes de estudio, de para qué la enseñanza, porque decían, pues vamos a ser obreros intelectuales y nosotros queremos realmente pensar y cambiar el mundo. Venimos de todos esos y más aún, ustedes ya hablaron de Praga, pero hay en todas partes, en Japón, en Alemania, en América Latina. Y por supuesto, 1968 para México es muy importante, porque también cambiamos el modo de pensar. Los que éramos jóvenes, yo estaba entrando a la preparatoria y entonces, No, pues era un niño, casi, ¿cuántos? bueno, 15, 16. no, yo tenía 16, iba para 17. Dijo, es lo mismo de lo que acabas de decir. Un joven guapo Figueiras, ¿no? No. Íbamos nosotros teníamos una vida, la voy a describir. 1968, México había tenido su revolución de 1910 a 1917 y teníamos digamos, un sistema político hegemónico, un sistema político corporativo, un sistema político represivo, un sistema político conservador, un sistema político donde solamente había un partido hegemónico. Claro. Y entonces eso no nos gustaba y había que explicarnos por qué, ¿verdad? Y 1968 fue la oportunidad del gran cuestionamiento al sistema político mexicano. Eso está ahí, pero no es lo único. Hemos discutido con distintos compañeros mejor documentados que yo y que eran líderes del Consejo Nacional de Huelga. Hemos discutido mucho esta situación. ¿Qué factores incidieron en que se diera el movimiento del 68? Hay muchos factores. Desde luego, indudablemente, la represión del gobierno a la juventud y a las distintas expresiones que se daban en ese entonces. Entonces, una incomprensión, un problema generacional, pero también había una lucha de ellos, los que tenían el poder, por la presidencia de la República. Entonces había grupos
que estaban disputándose la presidencia de la República, que también tuvieron incidencia. El movimiento también viene de otras protestas universitarias en el país, por ejemplo en Michoacán, en Sonora, en Sinaloa, en Puebla. Y entonces, si hay protestas por una serie de situaciones, normalmente aquí teníamos problemas de recursos o tenemos un problema de autoritarismo y de antidemocracia en el país. Entonces, y también se habían dado luchas muy importantes en los 50, les recuerdo a ustedes los ferrocarrileros, Sí. en los 60 las luchas de los maestros, De los la- médicos. de lo- en 1965 de los médicos, y entonces teníamos una serie de protestas que se habían acumulado a lo largo de décadas en este país, y 1968 es esta explosión, o sea, una represión de un conflicto estudiantil que ustedes pueden decir, bueno, pues se pelearon dos pandillas, Dos bocas. Y se unas pelearon prepas. dos pandillas ahí en la Ciudadela. Y Claro. entonces, los de una preparatoria particular con los del Politécnico, y bueno, empieza a hacerse más grande el conflicto. Y luego, unos días después, viene la conmemoración del 26 de julio. 26 de julio es cuando en 1953 Fidel Castro manifiesta, ¿no? Y que tomando el cuartel de Moncada van a poder ellos hacer la revolución en Cuba. Son apresados y son enviados al exilio, afortunadamente. El exilio en el caso de ellos fue México. Y entonces, pero fue el 26 de julio del 53 por eso. Y entonces cada 26 de julio se conmemoraba, digamos, ese llamado a la revolución en Cuba. Claro, que de hecho hay muchos chismes ahí alrededor de la instancia de Fidel Castro y del Che Guevara aquí en México. Así hay quienes dicen que incluso ellos participaron en pues, el entrenamiento de guerrillas comunistas en México. Hay un chisme sobre un café que está en el centro, que es el Café La Habana, de que al parecer ahí también se reunían, que ahí se planificó la Revolución Cubana, hay quienes afirman incluso. Entonces, sí, hay toda una historia alrededor de Fidel Castro. Y justo, y qué bueno que toque justo este tema de la relación con la Revolución Cubana y con los ideales de la revolución, porque precisamente una de las narrativas del gobierno fue de decir que los estudiantes eran comunistas, ¿no? Sí. O sea, que utilizaron la excusa de que querían implantar el comunismo en México a través del movimiento, ¿no? Y entonces, ¿qué tan alejados o qué tan acercados realmente estaban como de los ideales comunistas? O sea, ¿qué realmente se impulsaba en conjunto? ¿Qué cosas decían, ay, aquí como que ya mejor no? Me parece muy importante el tema que planteas, Alejandro. Bueno, se cortó esto. Un poquito. Continúo. Entonces, voy a decir lo siguiente. Ellos recibieron efectivamente apoyo en México, particularmente de un expresidente, el general Lázaro Cárdenas. Ellos hicieron ejercicios militares aquí en el kilómetro veintitantos de la vieja carretera federal México-Cuernavaca. Pero quiero decirles algo, no eran comunistas, no eran comunistas. Un dato más que a propósito, en 1967 surge la idea de, bueno, si hay un Vietnam, ¿por qué no hacer 2, 3 Vietnams en el mundo y dispersar las fuerzas del imperialismo norteamericano? Es lo que sostenían los grupos de algunos países no alineados. Y Cuba, que la obligaron a declararse una revolución socialista, pues entonces vio la posibilidad de exportar la revolución cubana en Asia, África y América Latina. El escenario de laboratorio de esto fue en Bolivia, donde fue el Che Guevara. Estamos hablando de 1967. Y casualmente quienes no le ayudaron, que le habían prometido que le iban a ayudar, fue el Partido Comunista Boliviano.
Entonces el Che Guevara pues, entra en combate, está herido y durante un día lo tienen ahí torturándolo hasta que lo asesinan. Entonces se vuelve el 8-9 de octubre de 1967, pues también un símbolo para la revolución mundial. Sí, no hay un símbolo a nivel global, ¿no? O sea, de la revolución. O sea, ¿cuántos revolucionarios actuales no utilizan la figura del Che Guevara, ¿no? Entonces, sí, siembra un hito. Y, yo tengo una pregunta quizá un poco más personal en cuestión de cómo usted vivió el 68. O sea, ¿cuál fue todo el proceso precisamente desde inclusive el bazucazo, ¿no? A la preparatoria. ¿Y cómo fue el proceso como joven? O sea, aparte del análisis, o sea, muy sesudo que obviamente tenemos de parte del profesor Figueiras, como joven, o sea, ¿cómo fue ese momento para usted? Gracias por la pregunta, Johabed. A ver, miren, tenía yo 16 años, iba a cumplir 17 en octubre del 68, y la verdad, como se lo he dicho a muchos de los compañeros, no estaba yo debidamente informado. Ujú. Procedíamos muchas veces de una manera espontánea y también irresponsable, y voy a decir, el bazucazo fue en la preparatoria 3, que en la mañana era la 1, en la noche era la 3, y el bazucazo fue ahí después de las 12 de la noche. Es un bazucazo que es muy importante, porque llama justamente a la defensa de la Universidad Nacional el rector de entonces, Ujú. el ingeniero Javier Barrosier. ¿Qué pasaba? Bueno, en el tránsito a la preparatoria hay ideas de uno en otro sentido. Digamos que las ideas en México, en donde yo vivía, que era una zona pequeño burguesa, yo fui a la preparatoria número 9. Y entonces, pues era una versión que uno tiene, la Segunda Guerra Mundial la ganaron los norteamericanos. Ujú. En otros lados, los partidos comunistas se encargaban de decir que quien había ganado la guerra eran los soviéticos, porque son los que habían hecho la defensa en Leningrado y en Sí, Moscú claro. de los avances de las tropas del nacionalsocialismo. La verdad es que la cuota de los soviéticos es altísima, porque anda en más o menos en unos 20 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra ante los ataques de los nacionalsocialistas. Los primeros que llegan a Berlín son los soviéticos, Ujú. y de ahí que se apuraron los norteamericanos y los ingleses y los franceses a repartirse, o sea, les urgía llegar porque había llegado ya el ejército rojo de la Unión Soviética. Sí, claro. Todos los partidos en el mundo, era el Partido Comunista de cada país, que en realidad seguía las instrucciones del Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces, quienes estaban en un partido, en el Partido Comunista Mexicano, que es el que corresponde a este país, pues habían tenido conocimientos, lecturas, habían participado en hechos, iban a manifestaciones como esta del 26 de julio, que es reprimida, Ujú. que es, digamos, que el inicio de la organización estudiantil ante la represión del régimen, donde se juntan dos manifestaciones, la que protestaba por las agresiones a la ochoterena y a la prevocacional, y se junta con otros que estaban de alguna forma eh, manifestando el 26 de julio como el día de la Revolución Cubana, y que era el Partido Comunista el que está atrás de esto. Ujú. Se casualmente o no casualmente, eso va a depender de los historiadores. Algunos coinciden en que hay casualidad y sí hay gran parte de eso. Ujú. Otros pueden decir, pues hay otra manifestación, vamos a unirlas. También pudo haber pasado por la mente de la gente, sí. Y entonces, claro, el asunto es, pues vámonos, o sea, una avenida del Politécnico, otra estaba aquí en el centro, otra estaba en el hemiciclo a Juárez, Ujú. en la Alameda, y entonces, bueno, pues vamos hacia el Zócalo. Y claro, esa ida hacia el Zócalo era ir a la Boca del Lobo, porque la represión se suelta ahí en Madero.
Ujú. Entonces se empieza a crear un movimiento con estos elementos y en el movimiento, primero, bueno, los que están más avesados son los que de alguna manera estaban en las facultades o en las escuelas superiores del Politécnico, que habían estado en el Partido Comunista o que habían estado en otras organizaciones políticas, trotskistas, maoístas, castristas, guevaristas, dije maoístas, pues Ujú, ujú. todas, Sí, sí. todas. Sí. Y entonces, Todo lo que tuviera rojo, todo todo, estaba todo, ahí. todo, todo. Y entonces, y pues era eso. Pero no quiere decir que el movimiento fuera un movimiento de comunistas. Los comunistas eran una minoría. Claro. Las mayorías eran estudiantes o profesores o trabajadores universitarios politécnicos de Chapingo y de otras universidades que habían sido reprimidos. Claro, y esto justo es súper importante que lo remarquemos porque, de nuevo, o sea, la narrativa del gobierno era tratar de desprestigiar el movimiento tachándolo de comunista. Pero eso también pasa mucho actualmente, no solamente a nivel México, sino a nivel internacional, que se tratan de desprestigiar movimientos que tienen demandas legítimas al tacharlos dentro de un grupo social, ¿no? Ujú. O alinearlos a un partido. Dicen, no, es que estos chavos son de Morena, o estos chavos son del PAN, o estos chavos son del PRI, y así tratan de desprestigiar toda una movilización social que probablemente tiene causas legítimas, ¿no? Que probablemente está buscando o demandando cosas que sí requieren, que sí necesitan. Y entonces eso, para que vean, no es nuevo. O sea, no es de ahorita, eso ya tiene desde el 68 y desde antes del 68, que precisamente se trata de estigmatizar la movilización juvenil y las organizaciones juveniles, ¿no? Entonces ahí un punto que ustedes tienen que anotar, todas las personas que estén viendo esto, es que si ustedes quieren participar de alguna organización juvenil, de alguna organización estudiantil, de alguna organización de la sociedad civil, pues sepan eso, ¿no? Sepan que van a estar sujetos a la crítica o a la estigmatización cuando interfieran con intereses de personas en el poder, ¿no? Que es lo que nos lleva como al siguiente punto, que es justo lo que el profesor ya nos platicaba hace rato, de cómo también del lado de la cúpula de la política mexicana había intereses que confluían, ¿no? Así Entonces, es. pues, ¿cómo estaba la onda? O sea, ¿cómo era en ese momento estaba Díaz Ordaz, en ese momento creo que todavía no se sabía si Echeverría lo iba a suceder, todavía estaba como el juego político ahí, más o menos cómo estaba ese chismecillo. Antes doy una explicación. Yo participé en dos manifestaciones, que son las del 27 de agosto en el Zócalo y la del 13 de septiembre, que fue una manifestación que se denominó del silencio, el 13 de septiembre, de antropología al Zócalo. Son las únicas que yo participé. Ujú. Debieron de haber sido pues unas cuatro, no más. Pero quiero decir esto que es mucho, muy importante. El 1 de septiembre había sido el informe presidencial. Y el 1 de septiembre, pues había hecho un discurso de que extendía su mano, en fin. Pero en realidad todos sabemos que en la política mexicana, en el viejo régimen, mucho era demagogia y mucho era falso. Y entonces, y no comprendían lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando es que había un nuevo paradigma de vida, un nuevo paradigma de pensamiento, nuevas necesidades de los jóvenes que ya no se sentían identificados con un régimen que era un régimen a final de cuentas corporativo, hegemónico, y que no daba espacios Claro. prácticamente. Y entonces, bueno, efectivamente, en todo movimiento, y esta es una lección para todos aquellos que nos lleguen a escuchar y ver, en todo movimiento se infiltran todas las fuerzas posibles. En el movimiento del 68 estaban distintas iglesias. En el movimiento del 68 estaban distintos partidos. En el movimiento del 68 estaba, por supuesto, grupos del partido oficial hegemónico, el PRI. Estaban, puede haber algunos trabajadores o sindicatos también. Y estaba infiltrado también por policías y también por aquellos informantes del ejército y de la marina. Quiere decir que tenemos un amplio así movimiento en donde hay presencia de distintos y que quieren llevar el movimiento a sus agendas, a sus fines,
a sus tareas, a sus objetivos. Entonces, todos los movimientos van a sufrir eso. Claro. Las revoluciones también. Va participando clases y grupos sociales que tienen intereses y puntos de vista, y entonces esto es lógico. Claro. Y por eso es que muchas veces dicen, son comunistas. El discurso del presidente entonces Díaz Ordaz y de sus corifeos, o sea, sus serviles apoyadores y demás incondicionales, y desde luego de una parte de generales del ejército, una parte, porque ahorita voy a platicar que estaba también, fue una trampa al ejército, pero ahorita voy a ese asunto. Esa está buena. Y entonces lo que yo quiero decir es que se construye un discurso de descalificación, por lo que tú señalabas. Son comunistas, el oro de Moscú, el dinero de La Habana. Quiero decirles que también estaban los agentes de la CIA, estaba la embajada norteamericana, y también acusaban a la embajada soviética. Pues claro, ¿qué creen que son las embajadas de todos los países? Centros de espionaje. Claro. Esos son las embajadas, no digo que todas, pero la mayoría son centros de espionaje y son centros de ver que... Sí. No hay que irnos tan lejos. Si estaba en operación precisamente Litempo, ¿no? Bueno, la operación Litempo. Tú estás hablando de los apodos que la CIA le puso a Díaz Ordaz y a Luis Echeverría, que pasaban información. Exacto. Y entonces eran Litempo 14 y Litempo 13, no sé cuál, o 12 o 10, no lo sé. Pero Litempo 14 era uno de ellos. Y entonces, obviamente, tenemos un cóctel de muchísimos asuntos en el movimiento del 68. Bueno, uno de esos asuntos, el movimiento se organizó y lo hizo muy bien, creó un Consejo Nacional de Huelga. A principios del mes de agosto del 68 se crea el Consejo Nacional de Huelga. Sí. Un Consejo Nacional de Huelga que actuó bien en lo general, fue cuidadoso, la represión no fue de parte de ellos. Y por cierto, ahora que les voy a abordar la cuestión del 2 de octubre, quiero señalar que en el movimiento eran unos cuantitos los que eventualmente tenían una arma de un 22 o 32 o 38, en fin, eran unos cuantos. La mayoría eran gente que participaba por la convicción de que era una causa justa protestar por lo que había sucedido en las distintas manifestaciones o las agresiones en las escuelas, en la universidad y en el Politécnico. La universidad, si no mal recuerdo, entra el ejército el 18 de septiembre. En el caso del Politécnico, el casco fue un enfrentamiento feroz porque durante horas no pudieron ni la policía ni los granaderos, y luego el ejército tuvo que mandar unidades y tanques porque no podían tomar las escuelas ahí en el casco. Estaban muy bien organizados. Claro, estoy hablando de que había muertos, había heridos, desde luego. De hecho, me parece que para entrar a la vocacional lo tuvieron que hacer cuando los chicos estaban dormidos, ¿no? Fue en la noche la toma de las vocacionales precisamente porque no podían con la organización estudiantil. Y justo retomando como toda esta parte de la participación del grupo de granaderos, que pues, actualmente ya parece que está extinto, ¿no? Bueno, Claudia Sheinbaum cuando entró dijo que lo había extinto, pero en la práctica todavía hay personas vestidas de granaderos, aunque formalmente ya no estén como tal. Justo, fue una conglomeración de varias fuerzas del Estado, el ejército, la marina, la policía, los granaderos, que confluyeron para tratar de reprimir el movimiento, no solamente de forma oficial, digo, ya lo hablaremos después conforme nos vayamos acercando a la noche del 2 de octubre, sino también, justo como decía el profesor, a través de infiltraciones, ¿no? Incluso creo que en algún momento, en algún momento nos llegó a comentar que incluso había militares que llegaban a entrar a tomar como clases en los salones de la universidad, para escuchar, ¿no? Las ideas que estaban como gestionándose ahí con la organización estudiantil. Exactamente. Entonces, después de esta batalla que muchos le llaman del casco, donde los compañeros politécnicos se portaron de una forma heroica, pues ese es el término, sin armas, a la policía, a los granaderos y al ejército. Entonces viene
la posibilidad de un diálogo público, pero el diálogo público, por supuesto que el gobierno no quería eso, porque lo iba a ser exhibido. El gobierno nunca fue de diálogo público, el gobierno ejercía el poder y se acabó. Entonces, se hace una comisión que había estado intentando llegar a ciertos acuerdos, pero pues como los 6 puntos que se pedían, que eran muy importantes, ¿no? Disolución, por ejemplo, de las fuerzas, de los granaderos, desaparezcan este grupo, ¿no? Eh, pero de lo que les voy a hablar, aparte de esta comisión que se reunió el 2 de octubre, el Consejo Nacional de Huelga había decidido que no fueran más que los oradores y no fueran los líderes del movimiento a Tlatelolco. Ya había intereses creados de precandidatos a la presidencia. Y uno de los grupos que quería la presidencia era Luis Echeverría. Él era el secretario de Gobernación. Y ellos se pusieron de acuerdo con el presidente y con un grupo que es el Estado Mayor Presidencial para tenderle una trampa a una parte del ejército. Fíjense nada más. El 2 de octubre está todo bloqueado. Bueno, los que llegaron temprano pasaron. Luego se bloqueó. Yo ya no pude. Yo me quedé ahí donde está el cine Tlatelolco. Sí. Se llama Manuel González la calle. Ya pude haberme metido, pero ya estaba el ejército y dije, no, aquí está ya cerrado. ¿Para dónde va uno? Y ahí nos quedamos. Y nuestros compañeros a mí me reclamaron mucho. Oye, ¿por qué no llegaste a la plaza? ¿Por qué te quedaste afuera? Me quedé afuera porque hice una valoración y dije, aquí algo va a pasar. Y entonces, pues resulta que va copando la plaza, se va cerrando, y de repente ante la señal a las 6 de la tarde, 6:08, 6:10, no me acuerdo, hay una señal de un helicóptero, y entonces en un grupo que es el famosísimo Batallón Olimpia del Guante Blanco, era una orquestación entre gobernación, Estado Mayor Presidencial, que empezaron a dispararle a la gente, pero ¿a quién creen que le disparaban también? A los militares. A los soldados, al ejército. Y ahí cayó herido un tal Hernández Toledo y otros más. O sea, ¿cómo se explican que estos que estaban arriba en el edificio de Chihuahua empiezan a disparar no solo a la gente, sino al ejército? Era una provocación, querían crear ahí toda una masacre y entonces echarle la culpa eran los agitadores profesionales, los subversivos, etcétera, los que Las habían guerrillas sido. comunistas. No era eso. En realidad fue el propio gobierno que hizo esta terrible trampa y que ya se quejó quien era el secretario de la Defensa Nacional en ese entonces, el general Marcelino García Barragán, que dijo, fue una trampa de la Secretaría de Gobernación con este Estado Mayor Presidencial y la presidencia, que tendía una trampa al ejército, a los estudiantes y al pueblo en general. Esto es muy importante porque nos pone con una claridad, o sea, a ver, ¿fue el ejército? No, fue una parte del ejército, la élite del ejército, la otra parte no, porque todavía protegían a la ciudadanía. Es contradictorio esto, porque todo lo que se conservó es, el ejército asesinó y masacró. No, hay que hacer distinciones muy importantes como esta que yo estoy haciendo, en donde los responsables son la presidencia, la Secretaría de Gobernación y el Estado Mayor Presidencial, que son los que hacen la trampa, al propio ejército y desde luego a los estudiantes, a todos nosotros, a los profesores y demás. Y es que esto habla en sí de una perspectiva que no muchas veces pues se habla, ¿no? O sea, en general, o sea, el pueblo en general y yo creo que la mayoría de la gente tenemos como esta imagen precisamente de un ejército, pues sí, o sea, que asesinó y mató bueno, las cifras, ¿no? También otro tema que
a lo mejor no vamos a tocar más a fondo, pero las cifras decían entre 250 a 1500 muertos, ¿no? Entonces, cambia un poco la perspectiva al hablar precisamente que el mismo ejército fue timado, ¿no? Por el grupo precisamente. Emboscado precisamente por el grupo de gobernación, ¿no? Entonces, pues estas visiones, o sea, las tiene precisamente el profesor Figueiras, porque pues estuvo ahí, o sea, él es parte viviente de la historia. Pero no sabía nada en de ese entonces yo. No. Y, Es lo que comenta. y tenía yo relación con gente importante de políticos que daban su versión y que, bueno, de alguna manera yo tenía cierta retroalimentación. En el movimiento, pues de repente nuestros referentes eran algunos líderes Ujú. y a veces actuábamos sin saber por qué estábamos haciendo tal o cual acción. Lo que sucede es que a final de cuentas las represiones de los granaderos, en el caso mío, yo era de la Prepa 9, las represiones, pues nosotros nos organizamos para repelerlo, ¿no? Pero planteábamos, sí, la democratización, claro, pero no teníamos los conocimientos que hoy puedo yo tener, pues no los tenía, hay que decir eso. Los jóvenes tuvimos un proceso de aprendizaje en ese año maravilloso y los años que le siguieron, porque no solamente ahí se acaba, sino bueno, obviamente están en prisión decenas de compañeros. Claro. Otros tantos han fallecido. En el Consejo Nacional de Huelga se dijo, pues hay como 500 muertos, es lo que se manejaba en ese entonces. Después en el gobierno dijo, no, solamente hay 30. Entonces, la verdad es que puede ser la cifra que ande en 200, como tocabas decir, por ahí más o menos, 250, qué sé yo. No tenemos manera de corroborar eso. Pero lo que sí quiero decir es que a partir de entonces se fue complicando todo. Eran las Olimpiadas, Sí. era un evento que el gobierno quería quedar muy bien ante el mundo y el movimiento lo que hizo fue mostrar la cara represiva del gobierno. Le surgían las Olimpiadas. El 12 de octubre se inauguran los Juegos Olímpicos aquí en el Estadio de Ciudad Universitaria. La verdad es que pues, las Olimpiadas es un evento maravilloso, quiero decirles absolutamente, pero a partir de entonces, pues fue la persecución de algunos líderes, algunos se fueron del país, otros fueron apresados, otros tuvieron que estar a salto de mata, escondiéndose, y fue muy difícil para los compañeros el levantamiento de la huelga porque seguíamos en huelga, pero con las matanzas, con las agresiones, las persecuciones, pues la verdad es que el movimiento ya no tenía la fuerza y sí se le había atemorizado por parte de la agresión gubernamental. Claro, ¿no? Que justo todo esto que nos platica es parte de lo que se le conoce como la famosa Guerra Sucia, Sí. que se vivió en las décadas posteriores. Ujú. Pues bueno, profesor, algo que justo me gustaría preguntarle y con eso ir como concluyendo es, ¿cuál considera usted que es la herencia que dejó el movimiento de 1968? O sea, ¿cuál es realmente la herencia que dejó para las futuras generaciones que ha visto, ¿no? Incluso como en su experiencia como profesor de los jóvenes ahora o de que han ido pasando por la universidad. ¿Qué considera usted que les dejó eso? Bueno, lo primero que nos deja es que nunca más íbamos a permitir unos pensamientos conservadores que a nosotros nos imponían, por la buena o por la mala, que nosotros íbamos a tener un cambio de pensamiento, que ahora íbamos a tender hacia mayores libertades democráticas, que era uno de los planteamientos. Queríamos libertades democráticas nosotros, queríamos tener una relación distinta. A mí es un momento maravilloso. Mucha gente ha de decir, bueno, los cuates que tienen 70, 80 años dicen, mi juventud es lo mejor de la vida. Lo que nos tocó vivir a nosotros fue la minifalda de las muchachas, el pelo largo nuestro y la protesta, pero es una protesta, no es una protesta armada generalizada, no, es una protesta de cambio de pensamiento, una protesta de cultura, de cineclubs, imagínense, hay cineclubs, de reuniones, de fiesta.
Yo personalmente, a mí me gusta el rock and roll y el blues. Sí. Por ejemplo, en el Partido Comunista había condena a esas expresiones, decían que era el pensamiento de los norteamericanos y que éramos agentes del imperialismo porque nos gustaba el rock. Pero esta universalización del rock, de la música, del cine, de las vestimentas, del pensamiento, yo creo que eso es lo más trascendente del 68. Nunca volvió a ser nada igual después de ese año. Claro. Pues tema, pues muy bonito, un tema que quisimos abordar con alguien que estuviera pues cercano a ello, el maestro Figueras, pues leyenda de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, porque pues creo que no se han dado cuenta, pero no estamos en el estudio, de hecho estamos aquí en la facultad, el profesor fue muy amable en invitarnos, y la verdad es que pues tener a conciencia todo lo que ha dicho y ha comentado y un poco de la historia del 68, que esperemos que podamos hablarlo otro día con más tiempito, y adentrarnos, ¿no? Porque hay otras cosas que a lo mejor no pudimos tocar a ciencia cierta, más a profundidad, pero con lo poco que hemos escuchado por parte del profesor, creo que hacemos una buena semblanza y dejar con esa espinita precisamente para seguir el tema más adelante. Claro, ¿no? Y a todas las personas que nos están escuchando, pues, si algo que justo tienen que retomar de todo de lo que hemos visto es que muchas veces cuando son jóvenes y están participando de movilizaciones no saben que están formando parte de la historia, ¿no? Literalmente se está escribiendo la historia, la están escribiendo y no es hasta después que ya se realizan todas las investigaciones académicas e históricas que se dan cuenta que estuvieron ahí, ¿no? Sí. Entonces, no se desanimen en las organizaciones que tengan, si están en una organización de la sociedad civil, si están participando en una movilización, tienen alguna causa por la cual están peleando, síganla, luchen por ella, no tengan miedo de luchar por ella, porque pues una de las cosas que justo hemos avanzado como país hasta este momento es el no ceder los derechos que hemos ido ganando, ¿no? Ujú. Y eso es parte súper importante y vital de lo que es la movilización. Pero bueno, profesor, amigo, ¿algo más que quieran agregar? No, pues nada más, solamente pues que el profesor nos deje ahí un saludo y Este era nuestro símbolo de identificación, la B de la victoria. la de la victoria. Sí. Mire. Bien, entonces, pues muchísimas gracias, gente que nos está escuchando. Manténganse informados, manténganse criticando. Por favor, hoy sí hagan caso a todo lo que decimos, en especial cuando se habla del movimiento del 68 y de organización estudiantil. Y pues nada, los amamos. Cuídense. Sale pues. Bye. Bye.